acerca de lo que es la declaración anual del reciclo. Es un tema que es de llamar la atención, ya que, no obstante que es un régimen de opción para ciertos contribuyentes, no quiere decir que también sea de excepción a ciertas obligaciones. Y una de ellas es llevar la contabilidad. Recordemos que para efectos del año 2022, especial para la presentación de la declaración anual a más tardar en marzo del año 2023, va a haber información que tenemos que presentar adicional a la que veníamos presentando. Es el primer año de la presentación de la declaración anual en el reciclo. Bueno, más allá de ello, el punto vertebral es que estemos preparados y no nos confiemos. Creo que estamos en el momento oportuno, en el momento adecuado para poder hacer nuestra declaración anual sin problema. Y les platico por qué. Bueno, recordemos que es un nuevo formato que se va a presentar. Incluso ya viene, en dado caso, si para ciertos renglones no corresponde lo es decir, si ingresamos a la página del SAT, ya para efectos, y aclaro, de las personas morales reciclo, ya está la plataforma, ya podemos verificar la información. El punto es que todavía no se puede presentar información porque hay ciertos rubros que no están habilitados. Digo, yo creo que la propia autoridad, a través de la información que va manejando y de la información que va recibiendo, va a proceder de inmediato a actualizar dicha información. Pero bueno, más allá de ello, el punto es estar preparados para esta información. Y aquí tenemos el formato que se debe de presentar y tenemos el ISR simplificado de confianza a personas morales. Y es de rescatar lo siguiente, traemos un tema de ingresos, tenemos un tema de deducciones, la propia determinante, los pagos y datos adicionales. Este tema de información que se le tiene que presentar a la autoridad nos lleva a un punto de tener que conciliar la información desde el punto de vista contable para que posteriormente podamos llegar a la parte fiscal. Desafortunadamente, hoy por hoy, la gran parte de los asesores, la gran parte de los contadores, le dan una importancia notable. Y digo, realmente para el de la voz, la parte contable debe de corresponder a un 60%, ya que tenemos bien identificada nuestra contabilidad, el 40% que sí reviste importancia, y lo platicaremos. Sale la información fiscal, no al revés. ¿Y por qué lo comento? De hecho, tenemos algunos clientes que nos han llegado recientemente y nos encontramos con el tema de que no tienen contabilidad. O sea, al fin del día, lo que hicieron fue presentar una declaración en forma mensual, llevar información en un Excel, un control en un Excel, y al fin del día no llevan la contabilidad correspondiente. Incluso en algunas empresas se han apoyado con personas que no están en la profesión, y digo, no es que sea malo, pero no tienen ese fundamento radical de lo que es el origen de la propia contabilidad y que va a resultar aparejada hacia la parte fiscal. De inmediato, y también hacemos este comentario, damos una plática el día de hoy, el próximo miércoles vamos a tener el curso Declaración Anual Personas Morales, Régimen General de Ley. Ahí vamos a hacer un caso práctico, ahí veremos información y veremos ya el formato a detalle. La ventaja de este curso que damos es que aquellos que participen y que así lo deseen, podemos hacer en forma gratuita un diagnóstico fiscal, un diagnóstico contable de su información. Esto es de la siguiente forma.
Por ejemplo, aquí tenemos el tema del régimen simplificado de confianza y un tema que ya nos hemos empezado a encontrar es el siguiente, que al fin del día la autoridad está tomando los ingresos, los está tomando de lo que corresponde a los pagos mensuales y desde los pagos mensuales ya hemos traído este problema. Al momento de que nosotros estamos determinando la información, al fin del día, la propia autoridad la va, a través de sus facultades de gestión, la va controlando. Recordemos que este año 2022 es un inicio para este régimen simplificado de confianza. La autoridad ya tiene el control. Hoy por hoy, la ventaja es que nosotros vamos a poder administrar el tema de la información de los ingresos, de las deducciones correspondientes. Sin embargo, recordemos que una de las reformas que se presenta para el año 2023 es que la propia autoridad, a partir del pago de enero, va a prellenar la declaración de pago provisional, lo cual nos va a llevar que por todo el ejercicio 2023 ya la autoridad nos va a empezar a controlar. Ayer tuvimos un curso referente a la actualización del CFDI y se revistió la importancia que va a tener para el año 2023 el famoso CFDI de complemento de pago. Un CFDI que realmente se ha llevado al olvido, la mayoría no lo exigimos, por un lado como pagadores de los servicios o de los bienes, y por el otro lado, como emisor de las facturas, tampoco le hemos dado el seguimiento correspondiente. Para el año 2023 va a ser un punto fundamental. Hoy por hoy tenemos el tema de los ingresos. Recordemos que este tema de los ingresos incluso es un punto en el cual hay una conjugación de información de lo que nosotros o de lo que obra, y ahí empieza el primer tema, en la contabilidad. Y el diagnóstico que haríamos de primera instancia es, ok, vamos a ir o vamos a tener que examinar todos los CFDI a efectos de verificar, como lo hace la propia autoridad, cuáles están emitidos con un método de pago de PUE y cuáles están emitidos con un método de pago de PPD. Porque el criterio de la autoridad es que si es PUE, se debe de pagar el impuesto en ese momento. Lo sé que en cierta medida me van a argumentar que eso al fin del día no es una obligación, puesto que no es un requisito de la propia norma jurídica, en este caso de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en el cual nos indica y se refiere a que deberá estar, o el IVA será acreditable o el ingreso será acumulable, dependiendo de la naturaleza del CFDI. Sé que eso no está establecido en la propia norma. Sin embargo, en la práctica, en el punto del ser, no del deber ser, pues la autoridad ha utilizado ese criterio. Y el punto radical es que como este año vamos a alimentar la información de la declaración anual, la propia autoridad ya tiene el tema de los FDIs y entonces podemos tener una posible situación atípica, un tema de discrepancia. ¿En qué sentido? La autoridad va a clasificar los FDI de acuerdo a PPD y de acuerdo a PUE. Nosotros, dentro de la contabilidad, vamos a pensar que la mayoría los hicimos con el método PUE. Y más allá de ello, el punto radica en que al fin del día no nos pagaron en el mes, sino nos pagaron 2 o 3 meses después. Y ese comprobante que ya fue emitido con el método PUE, recordemos que hay una regla de la resolución miscelánea que regula a precisión este mecanismo. El problema va a ser que la autoridad lo va a considerar como efectivamente cobrado. Y el punto va a radicar en los ingresos facturados en el año 2022 que no hayan sido cobrados en el 2022, que van a ser cobrados en el año 2023,
Y más allá de ello, el CFDI trae el método PUE, la autoridad los va a clasificar como ingresos del periodo del año 2022. Y el tema es que nosotros lo vamos a registrar hasta el año 2023, porque es cuando efectivamente lo cobramos como tal. Ese es el punto importante dentro de los análisis, dentro del diagnóstico que ofrecemos, ya sea si se inscriben al curso de personas morales, régimen general, y vamos a tener, claro está, un caso práctico, un curso de declaración anual personas morales reciclo, porque cambia totalmente la estructura. Y lo vemos de acuerdo a esta información, información que incluso ya viene aquí correspondiente a los sueldos, a las compras. Recordemos que en el régimen simplificado lo que se deduce es la compra, no el costo de venta. Son dentro de las diferencias que hay en un régimen general de ley y un régimen simplificado de confianza. Pues bueno, bajo este orden de ideas hay que tener conciliada toda esta información y todo debe de emanar de la propia contabilidad. En la propia contabilidad nos vamos a dar cuenta realmente de la información que debemos de tener y que se le debe de informar a la propia autoridad. Ahora bien, el punto radica en esta información que estamos suministrando a al propio SAT y que no estamos llevando la contabilidad, o algunas personas morales no están llevando la contabilidad o en dado caso no la están llevando conforme a conforme lo que establece las normas de información financiera. Y es una realidad. La mayoría nos hemos dedicado a actualizarnos en la parte fiscal y que si ya está el curso de fiscal y si quiere el curso de fiscal, y cuando se emite o cuando tenemos la oportunidad de un tema contable, no le hacemos caso. No, o sea, este no sirve. Bueno, la característica se va a empezar a detallar a partir del año 2022. Si nos damos cuenta, bueno, esta información obra de la propia contabilidad dentro de nuestros papeles de trabajo y la debemos de tener perfectamente conciliada. Ahora, es importante tomar en cuenta lo siguiente. Se establece o se indica que no hay una reforma fiscal y estamos acostumbrados a que se emita una publicación en el Diario Oficial de la Federación en el mes de septiembre, octubre, donde haya modificaciones a la ley para que perfeccionemos el tema de que sí hay reforma fiscal. Y la realidad, y como lo platicamos a inicios de este mes que dimos el curso de actualización fiscal, hay una serie de reformas que se van dando en todo el año a través de la propia ley, a través de su reglamento, a través de la resolución miscelánea, a través de guías, a través de normas que va publicando en la página del SAT, a través de tesis, a través de jurisprudencias. ¿Y por qué les comento esto? La autoridad se ha dado a la tarea hoy por hoy en este tema, incluso vamos a platicar con posterioridad el tema de la famosa materialidad. Se ha dado a la tarea en ciertas actividades de gestión, llámese devoluciones, llámese compensaciones en particular, para efectos de demostrar la materialidad y están pidiendo una información que excede a sus funciones como autoridad. Y en cierto momento podríamos indicar, bueno, al fin ya como esto no está establecido en la norma jurídica y se excede, pues no se lo voy a proporcionar y si no se lo proporciono, al fin del día pues voy a presentar algún medio de defensa porque no me permiten hacer la compensación, porque no me permiten hacerla o porque no me entregan la devolución. Nada más he de aclarar lo siguiente, que la información que va pidiendo la autoridad no es que lo haga con texto de ley, sino ahí traen un proceso interesante, porque todo lo que van pidiendo va amparado con temas de tesis, con temas de jurisprudencias que se han dado en el sentido de la materialidad. De ahí toman esa fuerza para poder pedir toda la documentación, para poder identificar, para poder legitimar esos saldos a favor, para ya sea que se compensan o ya que sea que se solicita en devolución. ¿Por qué hago el
comentario correspondiente y quiero traerlo a colación directamente hacia la parte de las deducciones autorizadas. Se habla de un tema de materialidad y pensamos que siempre ese tema va a ser dirigido hacia la parte de las deducciones. Sin embargo, también hay un tema. Recientemente han resuelto que también debemos de demostrar una materialidad en los ingresos. Suena muy interesante todo esto. Digo, estos puntos, nosotros vamos a empezar ya nuestro diplomado en febrero, donde haremos un diplomado ejecutivo. Iremos tomando puntos importantes como los que les voy platicando en este momento y haremos un análisis a profundidad de esos puntos. Oye, pero ¿por qué una materialidad dentro de los ingresos? Entonces ahí analizaremos toda la fuente, todas esas tesis, todos los puntos. Lo más importante, cómo estar preparado ante una facultad de la propia autoridad. Incluso veremos a detalle qué es una facultad de comprobación y qué es una facultad de gestión. Lo traigo a colación porque estamos aquí dentro del tema de las deducciones, dentro de las compras. Ya no basta tener solamente lo que corresponde a la emisión de un cheque, a tener una factura. ¿Y cuál es la unión o el vínculo entre ese cheque y la factura? Ah, bueno, un contrato. Ya los tribunales han externado que no es suficiente el tema de esos tres elementos y hace una serie de puntos adicionales para tener que demostrar un tema de materialidad, y es todo esto que tenemos que tener perfectamente documentado en nuestra información a efectos de estar preparados hacia una posible actividad de gestión por parte de la propia autoridad. Nos habla de un tema de ingresos, de deducciones autorizadas, de la determinación del ingreso. Si te das cuenta, es todo un caso relacionado con lo que corresponde básicamente a o una similitud a la declaración anual personas morales. Sin embargo, recordemos que aquí estaremos a través de un tema de flujo de efectivo, a través de este régimen que se establece en particular para este tipo de contribuyentes. Y entonces el comentario, el punto es, hay que tener la información preparada para poder hacer la presentación de la declaración. De hecho, la semana pasada tuvimos una junta con un cliente donde tuvo un problema con su contador, no tiene la información disponible. El punto es que los contribuyentes o cierto sector de contribuyentes piensan que no pasa nada. No, pues en los ingresos, ponle lo que yo tengo en mi Excel, y esto no funciona de esa manera. Debemos de tener previamente una contabilidad para poder llegar al tema de la declaración anual. Vía de mientras no tengamos la contabilidad, digo, sí vamos a poder hacer un tema de la declaración anual, sin embargo, podrá ir con imprecisiones. Entonces, a detalle, es el mismo mecanismo que estamos viendo de lo que corresponde a la declaración anual personas morales, régimen general, es la similitud. Lo importante aquí es que este va con base a flujo de efectivo. ¿Y por qué hay que tenerlo totalmente identificado? ¿Por qué hay que tenerlo totalmente conciliado? Porque sí, nos va a pedir datos adicionales. Hay un tema de la PTU. En la PTU, para el año 2022 hacia el año 2023, se presenta un tema muy, muy interesante. Con la nueva mecánica para el efecto del reparto de utilidades, recordemos que te dice la norma jurídica, es decir, la Ley Federal del Trabajo, que va a haber tres elementos, tres medidores para el reparto de utilidades. Se va a entregar el reparto de utilidades de acuerdo a lo que corresponda al proyecto de reparto de utilidades. Eso es lo que en estricta teoría, lo que año con año ha sucedido. Sin embargo, te dice, si ese proyecto que tienes supera a 3 meses
del salario del trabajador, entonces entregarás hasta 3 meses. Adicionalmente, te dice, y lo compararás con el promedio de los 3 años anteriores ponderado que se entregó de la PTU. Vamos a pensar que en dado caso una persona le corresponde de acuerdo al proyecto de la PTU y de acuerdo a la determinación 10,000 pesos. Y esta persona, permítanme establecerlo, tiene un sueldo al mes de, digo, es hipotético, de 2,000 pesos. La normatividad te dice que el proyecto tienes 10 y hasta el año pasado le tenías que entregar los 10 de participación de utilidades. Ahora te dice que tendremos que establecer un límite y será hasta 3 meses del salario, lo cual es, si tomamos un sueldo de 2,000 al mes, serían 6,000 al mes. Lo que se le entregaría directamente al trabajador serían 6,000 pesos en lugar de los 10,000. Entonces, aquí vamos a entrar a este tema de la PTU, de la conciliación. Digo, toda esta parte va a ser totalmente importante vislumbrarla para efectos de poder determinar la PTU causada, la PTU pagada. Claro que va a haber un diferencial porque nosotros hicimos un registro de PTU de 10,000 pesos porque fue lo que se determinó en el proyecto. Sin embargo, pagamos 6,000, hay un diferencial de 4,000. ¿Qué procede a hacer con esa diferencia de 4,000? Bueno, entonces todo eso lo analizaremos a detalle en la declaración anual personas morales reciclo. A precisión veremos cómo funcionan, y aquí el tema importante, veremos cómo funciona la contabilidad, veremos cómo funcionan las normas de información financiera relacionadas a estos puntos en específico. Esas normas que pensamos que ya no existían, esas normas que pensamos que al fin del día no tenían prioridad o no tenían importancia, ya que lo importante o lo medular es la parte fiscal, es aquí donde vamos a empezar a tener esos detalles. Y más allá de ello, al igual que las personas morales, régimen general, van a tener que presentar estados financieros. Estados financieros, básicamente, donde te establece y te indica cada uno de los rubros de la contabilidad. Cada uno de los rubros de la contabilidad. Entonces, tenemos, si te das cuenta, situación financiera, el resultado, el flujo, el cambio y la conciliación fiscal contable. Luego, entonces, si pensamos que tenemos ya la información conciliada con nuestros papeles de trabajos alternos, si consideramos que ya tenemos la información conciliada con lo que obra en el poder de la propia autoridad y lo que obra en la empresa, y no tenemos contabilidad, y la contabilidad no está plenamente identificada, entonces vamos a tener un serio problema, porque incluso también te pide que se establezcan notas a los estados financieros. Y bajo ese orden de ideas, pues, aquí tenemos el estado de resultados, tenemos el estado de flujos, tenemos el estado de cambios en el capital, y dentro de las notas es importante que coincida lo que estamos estableciendo dentro de la nota con lo que corresponde a la realidad de la información. Entonces, no es un tema minúsculo el tema de la declaración anual. Hay que empezar en este momento a elaborar los papeles de trabajo, a empezar a verificar la parte de la contabilidad, y precisamente en ese tema de poder coadyuvar con cada uno de ustedes es que ofrecemos un tema de un diagnóstico. No es un punto donde al fin del día se tiene que hacer si es que tomas el curso. Si lo tomas y deseas, ¿sabes qué, Martín? Dentro de la información que tengo, me gustaría que pudieras emitirnos un diagnóstico. Claro está que nosotros mandamos los puntos de los que haremos el diagnóstico para efectos de que se den cuenta por dónde está la información, y lo más importante, que lo puedan trabajar en el momento oportuno, ya que si vamos a esperar
a que termine febrero, o estamos esperando al mes de marzo, puesto que entonces vamos a esperar a que tengamos el cierre, y después del cierre vamos a hacer esta información. Los tiempos no van a ser suficientes para poder presentar la declaración anual con la información correcta. No dudo que sí la puedas presentar. Donde existe ahorita la inquietud es que se presente de forma adecuada. Porque entonces recordemos que tenemos también esta parte de la conciliación fiscal contable y tenemos que hacer el flujo de lo que tenemos registrado en la contabilidad, porque es una conciliación fiscal contable. Partimos de una utilidad contable para llegar a una utilidad fiscal. Eso es el punto importante. Y recordemos que tenemos dentro de la propia contabilidad postulados básicos, nos dan reglas. Incluso la mayoría nos hemos ido de facto a la parte fiscal, que hemos llegado a los extremos de registrar el ingreso. Tal vez previamente ya hubo un compromiso, ya hubo un contrato, ya hubo un acuerdo. Y tenemos que hacer un recorrido, básicamente, a todo este tema de la contabilidad, la situación económica. ¿Cuál es la esencia económica? Nos vamos incluso al tema de lo fiscal. Y no que la materialidad, que la razón de negocios, y establecemos una serie de situaciones cumpliendo la parte fiscal. Pero espérame tantito, la parte contable te está pidiendo que lleve una sustancia económica. Esa esencia económica, la cual prevalece incluso sobre una situación jurídica. Tenemos un tema, y voy a hacer referencia, donde podemos ver esta sustancia económica. Tenemos el punto del famoso arrendamiento puro. Estoy pagando en forma constante, en forma periódica, las rentas de la oficina, del inmueble, de la bodega. Hoy por hoy, y es los puntos que verificamos dentro de la contabilidad en términos generales en este diagnóstico, hoy por hoy, o bueno, como se venía haciendo anteriormente, el registro era, hacíamos un registro, un reconocimiento en el gasto, con la creación de un pasivo si es que no se paga en el momento, o si se paga en el momento, se hacía el descargo de bancos. Así lo veníamos registrando. Ese registro ya no es válido, ya no existe. Al día de hoy, no obstante que ya no existe, se sigue haciendo el mismo registro. Afecto al resultado, afecto al gasto, hago la creación del pasivo o, en dado caso, descargo bancos. Las normas de información financiera y en particular el D5 me indica, si tienes un contrato de arrendamiento, en especial de carácter puro, y tiene una periodicidad mayor a un año, entonces a lo mejor tenemos un contrato por 2, 3, 4, 5 años. Permíteme presentar el siguiente caso hipotético. Vamos a pensar que estamos rentando un local en un centro comercial. Normalmente ahí aseguras y vas por un periodo de 2, 3, 4 o 5 años. Ya estás asegurado por ese tiempo dentro de esa plaza. La D5 te dice que cuando estás en esa hipótesis y tienes control sobre el activo subyacente, entonces vas a tener que registrar un tema de derecho de uso. Sí,
vas a tener que hacer un procedimiento que te establece las normas de información financiera, donde vas a tener que proyectar la renta de 5 años. Vamos a pensar que cada año pagas 100,000 pesos de renta. Proyectada a 5 años te da 500,000 pesos. Esos 500, si te lo traes a valor presente neto, a lo mejor van a valer 450,000. Todo ese procedimiento te lo da básicamente lo que corresponde a la D5. Entonces, vas a tener que registrar un intangible como derecho de uso y un pasivo por los 450,000. Y eso que veníamos haciendo, registrando el gasto mes con mes de afecto al gasto con abono al banco, ya no existe. Ahora tienes registrado ese activo por derecho de uso y ese pasivo. Eso es lo que te dice la contabilidad. Esa es la sustancia económica. Te dice, la cual debe de prevalecer incluso sobre la forma jurídica, porque la forma jurídica dice que es un contrato de arrendamiento y al fin del día, si vamos a los tribunales por un incumplimiento de pago, no puedo llegar con el juez y decirle, no, es que de acuerdo a las normas de información de las normas de información financiera, de acuerdo al D5 me da este procedimiento. No, vamos a llegar a establecer que con un contrato que es un acuerdo de voluntades, las partes se obligaron y en el transcurso del tiempo una de las partes incumplió. Esta es una situación jurídica. Estos puntos van superando la parte, incluso la parte fiscal, porque te dice y te está aquí mencionando indistintamente de esta situación jurídica, de estas normas jurídicas, que si el comprobante lo expido con PUE, con PUE, con PPD, a la parte contable no le interesa. Es registrar la sustancia económica. Es decir, hay momentos en los cuales ya debes de registrar un ingreso para efectos contables y no lo hemos hecho, sino hasta el momento en el cual se expida la factura. Y ahí tenemos una verdadera imprecisión. Y hoy por hoy la autoridad pues ya se va a dar cuenta de esta información. El punto de la entidad económica. Este es cuando tienes varios centros de negocios, pues te dice y te indica, bueno, hay que identificar cuál es esa entidad económica que tiene el centro, donde se encuentra el centro de control de toma de decisiones. Esto te lo dice las normas de información financiera. Y estamos más preocupados por cumplir la parte fiscal en el tema del beneficiario controlador, si lo informo, si no lo informo, y no le estamos dando la debida importancia a nuestra situación financiera, en la cual se debe de ver reflejado en las notas a los estados financieros el tema de la sustancia económica, el tema de la entidad económica. Estos son postulados básicos. Es decir, lo mínimo que debe de contener la propia contabilidad, negocio en marcha. Saber si mi negocio va a continuar con el transcurso del tiempo. Para efectos de poderlo mencionar en los estados financieros. ¿Qué pasa si ya no tengo solvencia económica? ¿Qué pasa si entro a un tema de liquidación? ¿Qué pasa si entro a un tema de fusión? ¿Qué pasa si entro a un tema de escisión? Entre otras figuras o vehículos corporativos correspondientes. Hay que mencionarlo, hay que tener el análisis correspondiente. La devengación contable. Y te dice que la devengación contable es el reconocimiento en la contabilidad en el momento en el que se afecte económicamente. No en el momento en el que se afecte fiscalmente, no en el momento en el que se afecte jurídicamente, en el momento en el que haya ese efecto
o afectación económica, independientemente de la fecha en la cual se va a realizar. Entonces, si ya tenemos conocimiento de que ya existe esa operación y ya hay una afectación económica, en ese momento estamos obligados al registro en la contabilidad. Y fíjate nada más, esto es un tema que veíamos y analizábamos ayer a detalle. Normalmente se confunde este tema de anticipo de los clientes con pago a cuenta de. Creemos que anticipo de clientes es porque al fin del día, e incluso así lo establece el contrato, que del total de la operación que vale 1 millón de pesos, me van a anticipar un 20% y cada mes me van a dar un 20% hasta que se liquide la operación. Y lo que hacemos en la práctica es que emitimos un CFDI por ese 20% y cada mes estamos emitiendo ese CFDI por el 20%. Y eso es lo que registramos en la contabilidad, que es lo más delicado. La denegación contable te dice, indistintamente en la fecha en la cual se vaya celebrando, tú tienes que reconocer esos derechos y esas obligaciones en la contabilidad. Primer punto. Segundo punto, jurídicamente para que haya un concepto de anticipo, debe de cumplir con 2 condiciones. Que no haya precio, contraprestación pactada y o el bien. Y esto es un ejemplo que normalmente refiero en las pláticas. A ver, ¿cómo es que yo voy a dar un anticipo de algo que no sé cuánto va a costar y no sé tampoco el bien que se va a realizar? Y traigo a colación el ejemplo tradicional que la mayoría de nosotros hemos en cierto momento realizado. Y esto es tan sencillo como lo siguiente. Cuando tienes una avería en tu automóvil, vas al mecánico o con el especialista correspondiente y normalmente hace un chequeo general y en ese momento te dice, posiblemente sea el computador, posiblemente sea esta parte de la máquina, del motor. Iba a decir platinos, pero bueno, ya creo que me estoy pronunciando en mi antigüedad, donde yo al inicio, cuando empecé todo este tema, mi primer carro fue un Datsuncito que traía platinos y me convertí en especialista porque siempre se quemaban los platinos, me dejaba a medio tránsito, entonces ya bajaba y hacía el cambio de los platinos. Pero bueno, ahora eso ya no existe. Entonces, cuando llegas directamente con el mecánico, te dice, pues puede ser esta situación. Sin embargo, requiero que me deje 2,000 pesos para poder revisar y una vez que haya revisado le voy a dar la cotización. ¿Qué es? Todavía no sabemos. ¿Cuánto va a costar? Tampoco sabemos. Sin embargo, ya entregaste esos 2,000 pesos. Ese es un verdadero anticipo. Por lo cual, el mecánico te tendría que entregar una factura nada más por los 2,000 pesos. Sin embargo, insisto, lo que se hace en la práctica es que como en el contrato dice que es un 20% de anticipo, entonces consideramos que ese concepto como dice anticipo, entonces nada más vamos a registrar, y como entró al banco nada más ese 20%, consideramos que nada más se va a facturar ese 20%. Y la realidad es que en ese momento, tanto para efectos contables, para el registro del ingreso, y por el otro lado, para efectos del CFDI, indistintamente en el régimen en el que te encuentres, si es régimen general de ley o si es reciclo, porque la regla es general, tienes que hacer la factura por el total de la operación. Y bueno, en nuestro caso, que somos reciclo, vamos a hacer la factura por el 1,000,000 de pesos. Y en ese momento se va a expedir un CFDI de complemento de pago por ese 20% que serían 200,000. Y vamos a acumular en este régimen nada más los 200,000. En el caso del régimen general de ley,
tendría que acumular el $1,000,000. Y cada pago va a ser a través del control, lo vamos a llevar a través del complemento de recepción de pago. Punto fundamental que se convierte para el año 2023, que recordemos, ya la autoridad ya estableció que va a prellenar las declaraciones. Bajo ese orden de ideas, entonces es la información y es el control, y ahora le va a dar la autoridad esa debida importancia al CFDI de recepción de pagos a efectos de poder hacer el control correspondiente y el llenado correspondiente, porque vamos sobre ingresos y deducciones. Asociación del costo con el gasto. Y todavía nos quedamos con esa vieja idea de, bueno, ¿cuándo se registran los ingresos y cuándo se registran los gastos? Entonces, digamos, los ingresos cuando se conocen y los gastos cuando se devengan. Ese tema de, insisto, de no estar actualizado en la parte financiera, que es medular y va a la misma par que la parte fiscal, pues realmente te dice dentro de los postulados básicos, insisto, es lo menos que deberías de tener registrado, y te dice, tanto los ingresos como los gastos se deben de registrar cuando se encuentren devengados. Y fíjate lo interesante, así como hacemos el análisis para efectos de impuestos sobre la renta, digo, este diplomado lo estamos haciendo de un tema ejecutivo. No te vamos a llegar a platicar o a decir, mira, la norma es y las deducciones, artículo tal, 1, los gastos, 2, costos. No. Vamos a ver puntos a detalle y vamos a hacer un desglose de lo que va sucediendo día con día en las operaciones. Entonces, así como lo hacemos en la parte fiscal, también vamos a poner un módulo de la parte contable. Y normalmente entramos en la parte fiscal. Es que la autoridad no definió que es un beneficiario controlador. Es que la autoridad no definió que es ingreso. Y entonces ahí hacemos una serie de hipótesis y de situaciones correspondientes. Y en la parte contable, oye, ¿y cuándo o qué se considera devengado? Esa es la parte importante, porque podemos tener registros imprecisos en la contabilidad, hoy por hoy, que en un futuro van a repercutir, porque esta información ya se le proporciona a la propia autoridad. Y hay que recordar que dentro de sus facultades de gestión, y esto lo analizaremos perfectamente bien en estos talleres que llevaremos el próximo miércoles, y no traigo a la mente el del reciclo. La autoridad en el año 2023 va a hacer un comparativo, y es una facultad que se le otorga de que va a haber o va a tener esa herramienta de márgenes de utilidad. La autoridad ya tiene designado qué negocios deben de tener un cierto margen bruto y un cierto margen neto. Y lo va a comparar precisamente contra tu información financiera. Y vamos a pensar industria de la construcción. Margen bruto, un 60%, margen neto un 15%. Con la información que le vamos a proveer, y no es registrar por registrar, con esa información que se le va a alimentar a la propia autoridad, lo va a comparar contra ya su información. Esa información ya existe, esa información obra en la página del SAT. Y lo va a comparar, y ahí tendremos otro punto importante, insisto, son los elementos del diagnóstico que vamos realizando, donde les diremos, y esto es totalmente gratuito. Bueno, semi-gratuito, siempre y cuando tomes el curso de declaración anual, personas morales, régimen general, o de reciclo. Y también haremos lo mismo con el tema de personas físicas. Entonces podemos tener ya incluso un tema de ingresos no reconocidos en la propia contabilidad, de compromisos no reconocidos en la propia contabilidad. Y para ir cerrando el tema del día de hoy, un compromiso, y que normalmente se da en la práctica y que hemos detectado que no se registra en la contabilidad.
Recordemos que cada año tenemos o estamos obligados, de acuerdo al Código de Comercio y de acuerdo a la Ley General de Sociedades Mercantiles, a tener 2 informes. Nuestra asamblea ordinaria, de la cual se realizaron derechos y obligaciones y compromisos en el año 2022. Esa la debemos de tener cada año. Y el informe del comisario. El informe del comisario es tan importante que él va a dar una opinión de la situación fiscal, contable, legal, de lo que él vislumbra dentro de esa situación de la organización. Y normalmente, o en algunas empresas, se da dentro del orden del día, ya que se hizo el análisis a la información financiera, se establece, y los socios acuerdan que va a haber una distribución de dividendos, la cual se pagará de acuerdo a la situación financiera de la propia empresa. Entonces, vamos a pensar que en el año 2020 se hizo esa acta de asamblea y por el 2021, bueno, vamos a pensar que se hizo en el 19. 2020 fue imposible por el tema de la pandemia, 2021 igual, 2022 vamos con un tema de ya recuperación. Y en el mes de noviembre te avisan, y bueno, o te das cuenta, salen unas transferencias a los socios. ¿De qué son estas transferencias? Pago de dividendos. A ver, espérame. ¿Y cuándo se reconoció en la contabilidad ese compromiso? Se tenía que haber reconocido en el año 2019, porque ya bajo el tema de la sustancia económica ya había una obligación. Que no haya flujo es otro tema. Y así vienen nuestras contabilidades. Ya no hacemos el registro de la reserva legal. Hemos olvidado una infinidad de situaciones básicas dentro de la información financiera por efectos de estar bien en un tema fiscal. Pues bueno, quería platicar con ustedes este tema del reciclo porque hemos estado recibiendo, insisto, solicitud para poder apoyar en ciertas empresas y como llegan, y es un problema de desinformación, por eso creamos esta comunidad, por eso estas pláticas gratuitas del mes, cada viernes. Porque hay una desinformación completa. O sea, han llegado aquí clientes con el extremo que se estableció y comentaron, bueno, es que yo escuché en las noticias que ya no es necesario un contador. Ahí están las consecuencias. Y entonces la asistente o X persona llevaba perfectamente bien el control. Eso no me queda ni la menor duda de toda la información. ¿Y la parte contable? Porque entonces, si entramos a un tema de materialidad y ya establecimos que punto A, cheque, punto B, la factura, punto B, el contrato, espérame, ¿y dónde dejamos punto D? ¿Dónde está el registro contable? Porque esa es la opinión de un tercero, que es el contador o es el registro de las actividades que está haciendo la propia autoridad, y así se ha pronunciado la Corte. Y así veremos una serie de elementos para llegar en este diplomado que ya tenemos preparado, para llegar básicamente a estos puntos de interpretación de las normas fiscales, de las normas legales y de las normas contables. Y hemos dejado de hacer esos reconocimientos. Entonces, sí queríamos prevenir, sí queríamos comentar con ustedes de que hay que tener, estamos en el tiempo oportuno, no dejemos al día 15, no dejemos a finales de febrero, no dejemos a principios de la primera quincena de marzo en el tema de
querer empezar a elaborar la declaración anual. Es en este momento porque hay un cúmulo de información que hay que presentarle a la autoridad y lo más importante, que esa información nosotros se la estamos suministrando, la autoridad hoy por hoy con esos parámetros, con esos márgenes de utilidad, a través de esas facultades de gestión, pues va a empezar a comparar y vamos a pensar que dentro de sus parámetros establezca, pues, margen de utilidad de una constructora, 15% de lo que tenemos en nuestra base de datos y la constructora pone 1%, situación o indicador atípico, revisión. Esa es toda la información que tendremos que revisar y hacia ese punto nos encontramos en el año 2023. Pues bueno, de mi parte, de primera instancia, quiero agradecer que se hayan registrado en este café que llevamos los días viernes. Segundo, solicito una disculpa por el tema de nuestra plataforma. Bueno, algún día tenía que suceder. Entramos, entonces estaban en un tema de actualización, pero bueno, se pudo superar. Tercero, a los que participan por primera ocasión, les comentamos que tenemos un grupo de WhatsApp. Aquellos que deseen ingresar a ese grupo, pues se comparte información contable, fiscal, legal, única y exclusivamente. Entonces tratamos de hacer una comunidad para podernos ayudar entre nosotros, ya que si no lo es así, entonces si de por sí somos vulnerables ante la propia autoridad, entonces en dado caso, si no tenemos la forma de poder participar en una comunidad, de saber qué es lo que está pasando al día al día, pues bueno, seremos más vulnerables ante la propia autoridad. Y recordarles que tenemos nuestro curso de declaración anual personas morales el próximo miércoles, un caso práctico donde analizaremos a detalle toda esta información, el tema de la PTU, digo, mucha información para trabajar, para poder compartir con ustedes en forma gustosa. Pues bueno, voy a proceder a verificar el chat por si hay alguna pregunta, algún comentario. Dice Pedro Alatorre, ¿nos compartirán el material? Sí, definitivo. No lo hicimos por el propio sistema, porque lo hacemos incluso o lo filtramos con la plataforma. Claro que sí, este material que tenemos en este momento, el de la voz termina de dar la presentación y les mandaremos el material en forma inmediata. Alondra, muchas gracias. Humberto, gracias, Martín. Quiero pensar que no sé si es Humberto Varela o no sé quién sea Humberto o Beto, el que conozco de los cursos. Digo, fuerte abrazo. Raúl Alejandro, no sé si eres el que nos visitas de allá de Ciudad del Carmen. Digo, es que como no los tengo plenamente identificados, Ada Sonia, fuerte abrazo, muchísimas gracias, Ada Sonia, usuario 3, muchísimas gracias, contador. Hugo Maya, muchas gracias. No, realmente lo que me alimenta a este tema de seguirme preparando, de seguir compartiendo con ustedes, esto es lo que me llena, básicamente. Se los agradezco en forma infinita. Mi compromiso es seguirme preparando, ser profesional en la información que les voy compartiendo para que ustedes puedan tener una herramienta, ya sea poder despertar en ustedes alguna inquietud para que se actualicen, ya sea a través, o esperamos, o así quisiéramos que fuera, a través de SODESA y o a través de otras instituciones, la cual sea de su agrado. El tema es que se mantengan actualizados y también recordarles que en dado caso que tengan un tema en particular que deseen que se comparta algún viernes, se lo mandan a la asesora, aquí en forma colegiada lo checamos en SODESA y si da para un tema de 30 o 40 minutos, entonces lo compartiremos. Raúl, soy de la Ciudad de México, fuerte abrazo, mi estimado Raúl. Karina, saludos, muchísimas gracias, Karina PC, gracias, maestro. Bueno, pues muchísimas gracias, se los agradezco y no me resta más que desearles un excelente viernes, un extraordinario fin de semana y cuídense mucho, por favor, porque los contagios, este tema de la influenza
influenza, este tema del COVID, este tema del estrés, pues no ha mermado. Cuídense mucho, que Dios me los bendiga. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias.